Amigos, hoy es miércoles, estamos en la mitad de la semana, el ombliguito, como le dicen por allí. Son las 8:31 de la mañana y estamos de vuelta, como todos los miércoles, tenemos al doctor Guillermo Nolivos, abogado de inmigración, para que responda a todas sus preguntas. Doctor, gracias por acompañarnos, bienvenido. Hola Marjorie, buenos días. Gracias por tenerme aquí como todos los miércoles. Doctor, siempre es un placer. Además que tenemos muchísimas preguntas de los televidentes el día de hoy, sobre todo por esta noticia. Un juez federal anuló este polémico título 42 y bueno, con esta sentencia se restablece el paso de los migrantes por la frontera. ¿Qué establece específicamente el hecho de que un juez haya anulado esta medida, doctor? Bueno, mira, esta es una medida que desde hace tiempo nosotros los abogados de inmigración veníamos suplicándole a esta administración que ya no la implementara, que es una medida que el presidente Trump había tomado en cuenta para prohibir la entrada de extranjeros por la frontera sur. Entonces, este juez de Washington, D.C., básicamente se puso del lado de nosotros, diciendo que si es cierto, ya no hay una emergencia relacionada al COVID-19 y el gobierno no puede de manera unilateral y prescindiendo de otras reglas que existen en este país, de usar el título 42 para expulsar a personas que se presentan en el sur de la frontera, sobre todo, y esto es muy importante, ¿verdad? Si estas personas vienen a solicitar asilo, ¿ok? No quiere decir que la frontera está abierta, no quiere decir que las personas pueden entrar Ujú. libremente, Sí. sino que si usted, al ser encontrado en la frontera por un oficial de la patrulla fronteriza, le informa a este oficial que usted está buscando asilo, que está buscando protección, que está buscando tierras seguras, entonces este oficial tiene el deber de procesar su caso, de recibirlo e iniciar un procedimiento de asilo para ver si usted califica o no. Ya hay nuevas reglas también en cuanto a la materia de cómo el gobierno va a procesar este tipo de casos. No sé, ¿te acuerdas que hablamos de esto que en mayo entró en vigencia una nueva juego de reglas donde la persona va a tener que ventilar su caso de asilo en la frontera? Doctor, ¿esto entra en vigencia de manera inmediata y qué pasaría con los venezolanos que ya fueron expulsados? Bueno, los venezolanos que tienen una orden de expulsión pudiesen presentarse en la frontera y decir que tienen un miedo de persecución, que están buscando asilo. Eso es algo muy importante. De verdad que esto funciona solamente Ujú. si la persona viene buscando tierras seguras, tierras donde se sienta que no va a ser perseguido, ¿ok? Aquí no estamos hablando de calidad de vida, aquí no estamos hablando de un futuro para mis hijos, estamos hablando de que vengo huyendo de persecución y necesito protección. Esto quiere decir que las personas que quieren entrar, por ejemplo, por la frontera con México hacia Estados Unidos, se mantienen en México, pero tienen el derecho a ser atendidos por los funcionarios de inmigración para ver si califican en un caso de asilo. Bueno, el permanezca en México ya no es no es un protocolo que está vigente. Lo Ujú. que lo que esto indica es que la persona va a poder ingresar a Estados Unidos y pedirle al oficial o a la administración que por favor le tramite o la procese para ver si califica o no en un asilo, ¿ok? Y hay nuevas reglas donde la persona ya no se le va a permitir entrar al interior del país, sino que va a haber un periodo bastante corto para que estas personas puedan ventilar su asilo en las distintos puestos que el gobierno designe, ¿ok? Para tramitar este tipo de casos, para procesar este tipo de solicitudes. Doctor, háblenos un poquito acerca del estatus de protección temporal que se dio una extensión para 3 países de Centroamérica específicamente y Haití. ¿Cuáles son los beneficios para las personas que gozan de este estatus? Bueno, mira, el estatus de protección temporal es similar, es lo mismo que gozan los venezolanos, ¿verdad? Nuestros Ujú. compatriotas. Ha habido una extensión, entonces básicamente las personas que ya han gozado
de este estatus que ya se les iba a vencer, entonces el gobierno los invita a que se registren nuevamente para que puedan continuar en el país bajo este estatus especial de protección. Perfecto, doctor. Nos comienzan a llegar las preguntas de los televidentes. Nos dicen así: soy ciudadano, hice los trámites para pedir a mi novia, que es venezolana, con la visa de prometida. ¿Puedo pedirla también con la visa humanitaria? Nos preguntan. Sí, los lineamientos no plantean restricciones en este Ok. aspecto, particularmente si tienes una petición pendiente, ¿ok? Como este tipo de petición. Así que yo intentaría por esta vía también para que ella pueda entrar más rápido, porque las visas de fiancé están muy demoradas, sumamente dilatadas. Estamos hablando de hasta dos años y medio de espera. Perfecto, avanzamos con las preguntas. Nos dicen así: mi esposa es ciudadana estadounidense. ¿Ella puede pedir una residencia por mí si yo tengo un caso de asilo vigente, doctor? Si su esposa es ciudadana de Ujú. este país, y ya se casaron, y usted tiene un caso de asilo en proceso, ella puede pedirlo a usted, ¿ok? Si usted entró por la frontera, lamentablemente no va a poder solicitar la residencia dentro de Estados Unidos, ¿ok? Va a tener que eventualmente salir del país para que se la den en un consulado y después reingrese. Pero ella puede iniciar el proceso de petición. Ahora, si usted entró legalmente al país, o sea, por un aeropuerto con visa, sí va a poder también tramitar su residencia aquí dentro de Estados Unidos. Siguen llegando las interrogantes. Nos dicen así: soy ciudadano, vivo en los Estados Unidos, mi ahijado está en Costa Rica y él quiere solicitar visa para visitarme. Ya se la negaron en una oportunidad. ¿Qué debo incluir en la carta de invitación, doctor? Bueno, en su carta de invitación debe incluir que su familiar viene por un periodo corto. Si usted está cubriéndole los gastos, entonces Ujú. demostrar que tiene con qué cubrirle los gastos a su sobrino. Pero más importante es que el sobrino demuestre que tiene lazos fuertes con Costa Rica, que lleve carta de empleo, estatus migratorio en Costa Rica, si es residente, si ya es ciudadano, porque esa son la documentación que el consulado también va a observar. Doctor, un televidente nos dice lo siguiente: si cancelaron mi cita para el juramento de la ciudadanía hace 2 meses y no me informaron las razones, ¿qué puedo hacer en este caso? Bueno, yo contactaría a USCIS y pondría una queja para que te informen, para que te coordinen una nueva cita. Avanzamos, nos dicen así: soy ciudadano americano y quiero saber si puedo ayudar con la residencia a un hermano que tiene visa U aprobada. Bueno, estas visas de hermanos, de hermano a hermano, ¿verdad? De ciudadano americano a extranjero, hermano, se tardan aproximadamente 15 años, ¿verdad? Wow. Es probable que tu hermano con la visa U se haga residente más rápido que tú ayudándolo por medio de una petición. Sí, totalmente. Avanzamos con las Totalmente, sí. preguntas. No, es que 15 años, imagínese, es toda una vida, doctor. No, toda una vida, sí, no, no, Demasiado. muchísimo, ¿Cómo sí. hago si no guardé mi pasaporte vencido y me lo piden para mi cita de la ciudadanía? ¿Qué opciones tengo? Si no guardó su pasaporte, bueno, explique por qué no lo tiene. Explique si se lo robaron, si se le extravió, ¿ok? Ponga una denuncia en la policía diciendo que le robaron su pasaporte, la situación por la cual no lo tenga, pero tiene que dar una explicación. Generalmente lo que ellos piden es la residencia y todos los que son documentos emitidos por USCIS cuando uno va a este tipo de actos, porque ahí ellos quieren retener toda la documentación anterior migratoria, residencia, permisos de empleo, permisos de viaje, ya que pues no es necesario que la persona la mantenga. Doctor, nos dicen así: mi madre es residente desde el año 1997, tiene 70 años y llenó la forma N400. Ella quiere hacer el examen de las 25 preguntas, pero en español. ¿Cómo se solicita y si es posible?
Ella perdón, residente ¿desde qué época? Ya tiene 70 años de edad, ya le digo exactamente desde el año Ujú. 97, o sea, tiene bastante tiempo siendo residente. ¿Es posible que Ok. después de los 70 años una persona que no está familiarizada con el inglés pueda tomar esta prueba en español, doctor? Sí, sí, sí es posible. Ella tiene que, si ella llenó la planilla N400, en la misma Ujú. planilla le indica que seleccione si califica para una exención del examen en inglés, y entonces ella debió haber chequeado esa casilla correspondiente para que cuando ya tenga su examen se lo hagan en español. Sí, dice efectivamente que es residente desde el año 97. Desde el año 97. Ok, Ujú. eso quiere decir que la persona sí calificaría para tener su examen en el idioma español. ¿Es posible sacar una visa de tránsito C1 si yo estuve ilegalmente en los Estados Unidos? Nos pregunta un televidente. Las visas de tránsito C1, como todo tipo de visa, requiere que la persona no haya violado su estatus migratorio anteriormente. Entonces, esto va a ser tomado en cuenta, ¿verdad? Para que te la puedan otorgar o no. Obviamente, si estuviste de manera ilegal más de 6 meses, entonces no vas a poder regresar a Estados Unidos por 3 años. Y obviamente no te van a otorgar la visa, este, por esa razón, ¿ok? Un usuario de nuestras plataformas nos dicen así, tengo un hermano con proceso de residencia, él se casó y se divorció. ¿Puede verse afectado su caso? Ujú. Claro que se puede ver afectado. ¿Por qué? Porque, como bien lo describiste, es un proceso de residencia por matrimonio, ¿verdad? Cuando ya la persona, si la persona está separada, ¿ok? Y sufrió de maltratos durante ese periodo que estuvo con el ciudadano, la ciudadana americana, entonces puede alegar luego violencia, ser víctima de violencia doméstica y conseguir la residencia por otra vía. Ahora, si simplemente fue que ya se separaron, están divorciados porque el matrimonio no funcionó, pues todo este proceso se va a considerar inválido, no inválido, pero se va a considerar que ya no tiene un propósito porque la residencia viene patrocinada por un ciudadano americano que ya no tiene relación con el extranjero, con esta persona extranjera. Entonces, ese proceso se cae. Sí, o sea, deben permanecer casados durante todo el proceso hasta que se dé la definitiva del resultado. ¿Correcto, Ujú. doctor? Eso es correcto. Cuando hay una falla y hay una separación en el matrimonio, entonces, y un divorcio, ya ese procedimiento está condenado, pues, a que sea negado. Sí. ¿Qué pueden hacer las personas, doctor, que tienen TPS y necesitan renovar su licencia de conducir? Por ejemplo, dice que su madre es venezolana, fue a renovarla, pero se la negaron. Bueno, este es un problema muy grande que existe en distintas jurisdicciones, ¿verdad? Especialmente en aquellas jurisdicciones donde pues los estados son un poco más estrictos, ¿ok? Con lo que es el tema de extranjeros. Son reglas que lamentablemente el gobierno federal no puede hacer nada al respecto porque estos son temas estadales, ¿verdad? Todo lo que es emisión de documentos estadales los rige el gobierno estadal, no el gobierno federal. Entonces, lo que puede hacer es apelar en el sentido de pedir hablar con el manager, a ver si es que el manager puede entender la situación de la persona, ver si con el documento de extensión del TPS, de recibo de una solicitud de extensión del TPS, pueden otorgarle una nueva licencia por el periodo de vigencia del nuevo TPS. Es algo bastante, bastante laborioso y que requiere que la persona pues trate de buscar los canales y las vías a ver si alguien la oye y la ayuda, pues. Sí, avanzamos con las preguntas de los televidentes. Nos dicen así, soy mexicana, tengo 21 años y mi padre me está pidiendo, ¿hay algún problema si yo estoy embarazada al momento de la cita? El problema es si usted está casada, ¿verdad? Ok. Entonces, si está casado o no, ahí es donde puede haber un problema, porque se lo está pidiendo por ser
hija mayor de 21 años Ujú. soltera, entonces no puede estar casada. ¿Ok? Ok. Claro, nos quedó claro, doctor. Sí. ¿Cuál es la diferencia Ajá. si un caso de asilo, por ejemplo, está en UCIS o con un juez de inmigración? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Ujú. la diferencia es el tipo de proceso que estás enfrentando, ¿verdad? Cuando hablamos de un caso de asilo en la oficina de asilo, estamos hablando de un proceso afirmativo, de asilo afirmativo. ¿Por qué? Porque la persona voluntariamente está solicitando esta protección. ¿Ok? No hay un procedimiento en contra de esta persona, sino que esta persona está necesitando solicitar asilo y voluntariamente inicia este proceso. Y la resolución de este caso en primera etapa ocurre después de una entrevista con un oficial de asilo. ¿Ok? En cuanto a un procedimiento ante la Corte de Inmigración o con un juez, esto quiere decir que o perdiste tu caso de asilo en la agencia, ¿verdad? Ante la oficina de asilo, o te pusieron un procedimiento de deportación porque consiguieron que estabas ilegal en el país, estabas trabajando de manera ilegal, no tenías permiso para continuar acá, o entraste por la frontera sin visa y te pusieron o te colocaron en un procedimiento de deportación. Y estos procedimientos se ventilan ante la Corte de Inmigración, ante un juez. Entonces, el asilo que tú presentas ante la Corte, ante el juez, es un asilo que se conoce como defensivo. O sea, Ok. te estás defendiendo de que te deporten, ¿ok? Es un auxilio migratorio que tú presentas para que no te saquen del país y te puedas quedar si lo logras ganar. ¿Ok? Esa es la gran diferencia, pero todo lo que es el interior del caso, la sustancia del caso sigue siendo lo mismo. Tienes que demostrar que sufriste persecución. Doctor, si se tiene un buen caso de asilo con argumentos bien sólidos, ¿es bastante factible que se pueda ganar el caso y le puedan aprobar a la persona el asilo? Sí, por supuesto, claro. Si tú tienes un caso sólido, si tienes tus pruebas, tus evidencias que corroboran lo que te ocurrió, si tú das un testimonio creíble, y todas las piezas encajan, claro que el juez al final tiene que, bajo la ley, otorgarte el asilo. Así el gobierno llore, patalee y diga que no, el juez debería otorgarte tu asilo. Claro, acuérdate que esto es un beneficio discrecional, ¿no? Entonces, el juez puede conseguir alguna razón para no otorgarlo, ¿ok? Pero va a tener que tener una buena justificación, ¿ok? Para explicar esa negativa si tú tienes un caso que por todos los ángulos es aprobable. Doctor, ¿qué pasa usted que tiene tanta experiencia en audiencias cuando una persona tiene un caso bien justificado, que es real, con argumentos, pero se lo comen los miedos y no sabe cómo expresarlo? ¿Cómo se le puede ayudar? Bueno, eso que ocurre, ¿verdad? Muy frecuentemente. La persona pues se tranca, se le olvida fechas. Uno lo que trata es de minimizar el efecto que esto pueda tener sobre la percepción del juez de la credibilidad del cliente, ¿verdad? Porque ya cuando una persona no está segura de su historia, no está segura de su narrativa, de lo que es la columna vertebral de su caso, pues ya empiezan a haber fracturas y el juez puede pensar que estas fracturas se deben a que es un caso inventado, ¿verdad? Correcto. Entonces, allí es donde uno tiene que empezar a buscar la manera de que el testimonio del cliente refleje que sí es cierto lo que ocurrió, ¿ok? Ahora, si al final del día el juez considera que el cliente no testificó acorde, habría que ver entonces de qué manera, una vez que hay una negativa, en la apelación, se pueda decir que la decisión del juez es incorrecta, que la conclusión a la que el juez llegó es incorrecta por las evidencias que están en el expediente. Claro, porque esto es bastante factible que uno pues lo ataquen los nervios y uno no sepa ni qué decir, ni las fechas importantes se olvida en ese momento. Así que gracias. Además que con el asesoramiento de un buen abogado,
usted puede ir preparando al cliente para que se vaya familiarizando con las preguntas más continuas en un caso de Exacto. asilo, ¿correcto? Es que eso es al punto que te iba a mencionar, que es importante entonces en estos casos tener la buena representación, la buena ayuda de un abogado competente que te prepare, ¿verdad? Para que cuando llegue el día de la audiencia, te sepas cómo vas a responder, sepas qué es lo que el gobierno está buscando cuando te haga ese cierto tipo de preguntas y sepas qué debes responder. Perfecto, doctor. Tenemos una pregunta por YouTube. Nos dicen así, buenos días. Mi hermano fue aprobado por UCIS, pero el sponsor cometió un error al colocar mal el número de pasaporte. Ya se hizo la reclamación en inmigración y debe esperar una llamada de UCIS. Mi duda es, ¿cuánto tiempo tarda? Mira, lamentablemente no te podemos decir cuánto tiempo tarda. Esto es algo que el gobierno llama cuando vaya a llamar, ¿verdad? Si estamos hablando del parol humanitario, hay gente que introduce su solicitud y en 24 horas está aprobada, hay gente que tiene semanas esperando. Mira, lamentablemente hay que tener paciencia y ver que esperar por lo menos una semana, 2 semanas antes de contactarlos nuevamente. Doctor, ¿usted tiene una cifra actualizada de cuántas aprobaciones van del parol humanitario? Mira, en este momento sí no tengo, o sea, por lo que es anécdotas de la oficina, Ujú. pues parece el nivel de aprobación es bastante alto, ¿ok? Ok, Pero también estamos viendo gente que nos está llamando con problemas con aprobaciones para viajar. Y especialmente estamos notando los problemas con personas que tienen visa para venir para acá, ¿ok? ok. Entonces, grupos familiares que papá, mamá tienen visa, un hijo tiene, pero el otro no. Entonces, los que papá, mamá y el hermano que tienen visa no les aprueban el permiso para viajar, pero el que no tiene visa sí se los aprueba. Si el gobierno sí le aprueba el permiso para viajar. Esto me da la impresión que el gobierno como que está diciendo, bueno, estas personas que tienen visa pueden entrar y una vez que estén acá, pues los procesamos para el parol humanitario, porque acuérdate que el parol humanitario lo otorgan es cuando tú estás aquí en el aeropuerto, ¿ok? Ok. Cuando eres recibido aquí en Estados Unidos, cuando inmigración te hace la inspección. Ese parol no te lo otorgan cuando tú estás en Venezuela o estás en Colombia, donde tú estés. El documento que uno recibe para montarse en un avión es simplemente un permiso para abordar un avión y venir a Estados Unidos. Pero el parol es otorgado aquí en Estados Unidos. Entonces, eso es lo que lo que pienso que, porque no hay ninguna aclaratoria, no hemos buscado y no conseguimos aclaratorias por parte del gobierno en donde digan que sí, efectivamente, una persona que tenga visa no se le otorga este permiso especial para viajar, ya que tiene una visa para venir, pero una vez que esté acá, pues se le procesaría para el parol humanitario. ¿Y la experiencia que ha tenido desde su bufete ha sido positiva de las personas que han procesado este tipo de parol? Es decir, ¿han llenado bien sus datos? ¿Cómo ha sido la experiencia de la mayoría de los solicitantes? Bueno, la mayoría de los solicitantes que nos buscan para ayudarlos en este aspecto, pues nosotros nos encargamos de llenarle los formularios correspondientes y hacerle seguimiento al caso. Ahora, las personas que consultan porque tienen duda de algo, sí he notado que existen estos problemas, que si resulta que no pusieron todos los nombres completos, que no indicó la persona, puso mal el número del pasaporte, Ujú. eh, la persona tiene otro apellido porque se casó y no lo indicaron en la planilla. Entonces todo esto genera problemas. Claro. Entonces por eso es que es muy importante que si van a hacer algo de este estilo, pues o sepan muy bien cómo lo van a hacer o busquen la asesoría de un abogado, porque entonces después corren con estos problemas como el amigo que nos consulta, Ujú. que introdujeron el pasaporte incorrecto.
Estos son detalles que te pueden estropear todo un Sí. procedimiento y que son evitables que son evitables si lo hace con una persona que tiene experiencia. Claro, es que estos pequeños errores Sí, pueden costar el proceso, así que no vale la pena. Doctor, nos despedimos no con vale. una última pregunta de un televidente que quiere saber si existen las visas para periodistas. Sí existen visas para periodistas, lo que pasa es que necesitas tener un sponsor o una agencia de noticias que esté registrada aquí en Estados Unidos que diga que vas a venir a hacer un trabajo, ¿verdad? A cubrir un trabajo para esta agencia, ¿verdad? Específicamente si vienes a un evento, vamos a suponer unas olimpiadas o a cubrir una conferencia. Son visas que siempre las puedes conseguir, el gobierno las otorga, pero hay que estudiar muy bien el motivo de la entrada, ¿verdad? Tienes que justificar la entrada porque vienes a cubrir un evento, vienes invitado básicamente a documentar algún tipo de evento noticioso, y tienes que tener evidencia de todo eso, obviamente. Doctor, ¿después se puede cambiar el estatus con esa visa? Depende de qué estatus estés buscando, ¿ok? Por Este, ejemplo, para alguien que quiera, esté entre dos opciones, o me voy con la visa de turista o la de periodista, para luego pues tener un futuro aquí, ¿qué sería lo más recomendable? Bueno, si vienes con una visa de turista, ¿verdad? Te van a dar 6 meses para que tú disfrutes del país y en ese periodo, pues si quieres quedarte estudiando, etcétera, etcétera, pues lo puedes hacer. Un periodista, pues en teoría también está en un estatus legal y si después quiere quedarse aquí estudiando inglés o iniciar un posgrado, etcétera, pues también puede cambiar su estatus a estudiante, luego de que su proyecto o su programa de noticioso haya sido terminado, pues entonces pase a su etapa de estudiante. Doctor, y en este momento que hay tantas opciones de manera independiente, un periodista que tenga un canal digital o algo así, también puede ser su propio sponsor. No he encontrado ese tipo de visas, de verdad que estamos hablando de un tema bastante actual, ¿no? Porque sí no he visto, habría que ver si esa persona puede entrar con una visa de habilidades extraordinarias, ya que tiene Ujú. su propio canal, habría que ver si esa persona ha ganado premios, porque para tú tener tu propio canal y lanzarte como un periodista independiente, pues tienes que ser reconocido. Este, si la persona tiene esos requisitos, ¿verdad? Si ha trabajado en canales de televisión de importancia en su país, si ha recibido premios, si es Tenemos respetado en una el última medio. pregunta. Doctor, tenemos Ajá. una última pregunta, si nos permite el director. Eliezer Briceño por YouTube. Yo hice la preinscripción del TPS y solo me llegó la carta de aceptación. ¿Hay alguna manera de que me puedan aceptar en algún trabajo? Porque no aparece aprobado, solo carta de aceptación. Para el TPS, solo carta de aceptación. Ujú. Si estás extendiendo el TPS, acuérdate que tu permiso de trabajo se extiende automáticamente por un año adicional, ¿ok? Ahora, si es el TPS original que todavía no te han aprobado, ¿verdad? Que todavía tenemos casos que no han sido aprobados, es difícil que puedas conseguir un trabajo legal porque todavía no tienes permiso de trabajo. Perfecto, doctor. Gracias por responder a todas las preguntas de los televidentes y sobre todo por saldar estas dudas que hay sobre estos temas que son noticia, como este bloqueo del título 42. Feliz día y será hasta la próxima semana. Feliz fin de semana para usted por anticipado. Claro, claro, feliz fin de semana para ustedes también. Ya la semana que viene, pues será una semana corta, viene el Día del Pavo. Y bueno, conéctense con sus preguntas, que aquí estaremos tratando de respondérselas. Y bueno, vamos a ver qué noticias tenemos con este título 42, a ver si ya empiezan a procesar a compatriotas venezolanos para asilo. Acuérdense que Ujú. no es por cualquier razón, tienen que manifestar que vienen huyendo de persecución para que tengan un chance de poder ver si califican y se puedan quedar aquí en Estados Unidos. Gracias, doctor. Feliz día. Nosotros nos despedimos.